Hola, bienvenidos a este canal que se enfocará a la explicación de temas arqueológicos debido a la cuarentena que estamos sufriendo por el COVID-19. Tomé la iniciativa de empezar a grabar vídeos en directo de Instagram, pero debido a que muchos compañeros de investigación y de la universidad no disponen de esta red social, me dispongo a grabar este tipo de vídeos para colgarlos a YouTube y que así sean accesibles a más tipo de gente que le interese este tipo de contenido. Bien, ¿qué vamos a ver? Bueno, antes de todo me gustaría hacer inflexión en que se tratarán sobre todo temas arqueológicos. Tocaremos algo de arte, mucha antropología, algo de lengua, pero se centrará básicamente en la arqueología. Antes de empezar con el índice, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre qué es América. Pues bien, América fue descubierta por los europeos en 1492. Esto no quiere decir que hasta esa fecha fuera un continente vacío, ni mucho menos. De hecho, el continente americano se pobló hace 2,5 millones de años, ya veremos teorías. Otro mito que me gustaría desmentir es el de que solo había 3 imperios con la llegada de los europeos: aztecas, incas y mayas. Bien, para empezar, a recalcar que de estas tres sociedades o de estos tres grupos, solo aztecas e inca fueron imperio, maya no. Y realmente no es así. Había otros miles y miles y miles de grupos de población. En América es un continente que consta con todo tipo de paisajes. Vemos desde tundras árticas, selvas de Centroamérica, selvas amazónicas, la cordillera andina, desiertos en México, Estados Unidos, en Atacama, islas pacíficas, zona glaciar antártica y en todos estos lugares vive gente desde tiempos inmemoriales. Bien, como datos extra, decir que, por poner ejemplos que ejemplifiquen esta complejidad social desde hace ya más de 400 años, que es como estipulan los europeos, hay más de 1.000 lenguas indígenas vivas a día de hoy y llegaron a haber más del doble antes de la conquista. Solo en México se hablan 165 lenguas, en la que una de ellas es el español y el resto no. En Brasil hay 241 pueblos indígenas y unos 50 pueblos no contactados. Estos son datos que ejemplifican toda esta complejidad social. Hoy en día, la situación de los indígenas es bastante complicada, pues sí que es verdad que muchos se han adaptado a las nuevas sociedades cosmopolitas, pero hay muchos, la inmensa mayoría, sufre discriminaciones. ¿Discriminaciones en qué sentido? Bueno, discriminaciones a nivel social, a nivel racista. Y muchos de los grupos que siguen manteniendo el estilo de vida, digamos, que ya tenían por su origen, son acosados y discriminados por empresas occidentales modernas, como empresas pesqueras, salmoneras, madereras, petroleras, de ganadería, para construir autopistas. De hecho, ya desde época colonial han sufrido expolios, genocidio, marginación, que hoy en día sigue de una forma mucho más acusada. ¿Cómo lo hacen? Pues si interesa un territorio y hay indígenas y estos se niegan a abandonar sus tierras, pues toman medidas como envenenarle las tierras, envenenarle los ríos, fumigarles con no sé qué químico para matar todas sus cosechas, mientras están durmiendo les prenden fuego a las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Históricamente ya encontramos casos que no eran tan intencionales como estos, o puede parecer que no son tan intencionales, como, por poner un ejemplo de los muchos que hay, en la parte más sur del continente, en Tierra de Fuego, al sur de Chiloé, hay grupos canoeros y grupos terrestres como los Jahuéscar, los Yagán, los Jaush o los ya extintos Chonos, donde cuando por primera vez el hombre europeo tuvo contacto fueron los jesuitas en una de estas misiones con el fin de evangelizar a la población. ¿Qué pasa? Se encontraron con una población que iba desnuda, que apenas llevaba un trozo de piel para cubrirse. Estas zonas, a estas latitudes tan cercanas a la Antártida, son zonas donde llueve mucho, hay mucha pluviometría y hay mucho frío.
hay nieve, son zonas muy frías. ¿Qué pasa? Los indígenas tienen una adaptación fisionómica al frío y a través también de productos como grasas animales, de ballenas o de focas o de pescado, actúa como un método de protección. Los jesuitas, al llegar y siguiendo sus creencias religiosas, lo primero que hicieron fue taparlos, darles unas ropas para tapar sus partes pudentes. Seguidamente los confinaron en unos campos de concentración, por llamarlos así. ¿Qué pasa? Cuando llovía, estas ropas se mojaban y los indígenas cogían pulmonías, neumonías, etc. Al estar todos confinados en un mismo sitio, lo que hacían era contagiarse unos a otros. También tenemos que tener en cuenta las nuevas enfermedades modernas llegadas de Europa a América que no existían. Pues bien, haciendo un poquito el panorama actual, vamos a centrarnos en el índice de este primer bloque 1.1. ¿Qué vamos a ver? En este bloque 1 vamos a ver primero el poblamiento de América, teorías y yacimientos que se tienen según diversos autores. Luego veremos los primeros pobladores, que son cazadores-recolectores, tecnología de puntas de proyectil en relación a esa megafauna extinta. Luego veremos cómo, después de esa extinción de megafauna, se da un proceso de sedentarización y una domesticación animal y vegetal. Y luego ya entraremos a estudiar sociedades en sí. Lo primero que veremos será Chinchorro, en el norte de Chile, porque, entre otras muchas cosas, destaca por ser la sociedad que tiene las momias más antiguas del mundo. Ya veremos de qué manera. Después pasaremos a Valdivia, en Ecuador, que se puede considerar que es la primera sociedad sedentaria en crear ritual complejo, en crear una cerámica compleja, ya lo veremos también. Y luego pasaremos al siguiente bloque, que será el bloque 2, que es Perú. De Perú estudiaremos Caral, Sechín, Cotox, Chavín de Huántar, Paracas, Nazca, Moche, Tahuanacu, Huari, Chimú y Tahuantinsuyu o Inca. Estudiaremos a nivel social, a nivel de organización, a nivel económico, a nivel religioso, a nivel artístico. Ya veremos el desarrollo de todas estas sociedades. Importante recalcar que el orden es orden cronológico. Muchas de ellas también veremos que se solapan. Bien, seguidamente veremos Isla de Pascua o Rapa Nui. Y luego pasaremos al bloque 3, que es Mesoamérica. Veremos zapotecas, olmecas, teotihuacán, maya y aztecas, también ordenados por orden cronológico. Igual que en el bloque de Perú, organización social, economías, formas de funcionamiento, agricultura, etc. Luego pasaremos al bloque 4, que será el estudio de, digamos, los dos polos, la zona más norte, con los grupos inuit, que tal y como aparece en la imagen vemos que se diferencian en 3. Ya hablaremos sobre este tipo de denominaciones, orígenes y distribución de los grupos. Y por último, todo lo contrario, la parte más austral del continente. Como ya hemos mencionado, los Cahuéscar, los Yagar, los Haus, los Selknam, los Aoniken y trataremos quizá también muy por encima los Chonos, que se sitúan al norte de la zona Cahuéscar. Bien, entrando ya en materia, me gustaría hacer un poco una cronología para situar un poco estas sociedades. Como hemos dicho, en Perú estudiaremos las sociedades de forma cronológica. Aquí podemos ver la cronología del Perú. Vemos que muchas se solapan, como Nazca y Moche, por ejemplo, prácticamente comparten las mismas fechas. Tiahuanaco, Huari también comparten. Y esto es más en relación Perú-Mesoamérica. Vemos que cuando se estaba dando la cultura chavín, en Mesoamérica se estaba dando la cultura olmeca. Vemos que mientras se dio maya, porque ya veremos que maya abarca el preclásico, el clásico y el posclásico, se dio zapoteca, se dio teotihuacán, se dio tolteca, se dio azteca. A su vez, en la zona de Andes centrales se estaba dando todo el resto de sociedades, Paracas, Moche, Nazca, etc. Bien, el poblamiento de América. América se pobló durante el Cuaternario, hace aproximadamente 2,5 millones de años. Es interesante tener en cuenta que el Pleistoceno acaba hace 10.000 años, dando paso al Holoceno, lo que está marcado en verde en este diagrama. El Holoceno es la época en la que actualmente nos encontramos.
Durante el Pleistoceno, el clima era de glaciación, de hielos, de tundras, con la fauna y flora característica. Es cuando se da toda la época de glaciaciones, por poner un ejemplo, la glaciación Wisconsin. Entonces, al haber tanto hielo, los continentes eran más grandes. Tal y como aparece en este mapa, vemos las capas de hielo de toda la zona ártica se extendían hasta buena parte de los actuales continentes. ¿Esto qué hace? Que fueran más grandes. Destacando especialmente la unión entre Siberia y Alaska por lo que se conocía como Beringia, el actual estrecho de Bering. Hoy en día es un estrecho marino, pero antiguamente era un paso con bastante más kilómetros de ancho, un paso de hielo. Bien, entonces los humanos entraron a través de Siberia por este paso de hielo hacia Alaska y de aquí ya se repartieron por el resto del continente. Cuando entran, ¿qué se encuentran? Se encuentran clima frío, de hielo, de glaciares. En cuanto a la fauna, se encuentran osos, tigres dientes de sable, perezosos Milodon, Megaterio, Glossotherium, Glyptodonte, Macrauchenia, mastodontes, mamuts, bisontes gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de estas especies se extinguirán sin más y otras en cambio evolucionarán hasta especies actuales. Bien, ¿cómo vivían? Es interesante entender qué necesitaba un humano para sobrevivir. Lo más básico sería agua y comida. Comida únicamente podríamos contar con la carne que se cazaba, puesto que en el hielo probablemente la ingesta de vegetales fuera mínima. También necesitaban protección contra el clima y contra los depredadores. Seguramente de estos mismos animales que cazaban utilizaban las pieles. Y seguramente no se sabe a ciencia cierta, pero irían con perros como protección. Protección como comida también. Fuego. Siguiente elemento que necesitaban, el fuego. Para hacer fuego, si no se tiene madera, que en muchas de estas zonas, al estar tan glaciadas con tanto hielo, seguramente no existiría la madera, se puede hacer fuego con otras cosas, como heces, como huesos, como cueros o como excrementos, pero secos de herbívoros. Lo que se sabe es que en estos climas de tundra había osos en cantidad y donde aguanta el oso, aguanta el humano, ya que tienen un comportamiento parecido y, importante, una misma dieta. Bien, esta megafauna, ya veremos, se extinguirá. Y sobre esta extinción, los autores postulan 3 teorías principales. La primera es la de la sobrecaza. Los humanos entran en un paisaje virgen, los animales no sabían que los humanos eran ofensivos y debido a la sobrecaza se extinguieron. La segunda teoría que se postula, el desequilibrio de los ecosistemas. Los humanos introdujeron ciertas especies y ciertos cambios paisajísticos y esto hizo que se desequilibraran todos los ecosistemas. ¿En qué se basan los autores para postular esta teoría? Pues bien, hay un caso, entre muchos otros supongo, pero este es el que las fuentes bibliográficas que yo he leído me ha hecho entender un poco mejor esta teoría. Es un caso que sucedió en Canadá en la cual había un bosque típico de la zona de Canadá. Entonces, introdujeron una pareja de castores. ¿Qué pasa? Los castores empezaron a talar árboles, empezaron a construir diques. Esto generó, lo primero que se genera son cambios paisajísticos. Quizá pues menos especies de ese árbol en concreto que utilizan los castores y por otra parte el curso del río ya no es regular, sino que ya se crean pues embalses producidos por estos diques o cambia, el curso del río cambia. ¿Qué pasa? Esto genera pues que en ese río quizá no había cierta especie de anfibio o cierta especie de pez que necesita un lago para vivir, pues eso genera que aparezca esa nueva especie. Con esa aparición de la nueva especie pueden aparecer cierto tipo de aves o de rapaces que se alimentan, por ejemplo, de ese tipo de pez o ese tipo de anfibio. A su vez, quizá al haber menos árboles deja paso a que aparezca más prado. Si hay más prado, hay más hierba fresca, puede conllevar a la aparición de ciervos. O todo lo contrario, igual que hay aparición de ciervos por haber más pasto, puede haber desaparición de cierto tipo de ave que anida en árboles y requiere de una frondosidad específica para anidar, pues ese tipo de ave puede haber desaparecido. ¿Vale? Es para que se entienda un poco
cómo puede, simplemente añadiendo una especie, cambiar todo el ecosistema y todo el desequilibrio. Pues bien, eso es lo que postulan que pasó con los humanos. Y la tercera teoría, que es la más aceptada por la comunidad de los autores, es que era una extinción natural debido a cambios de temperatura, a los deshielos y a este proceso natural, este cambio climático, y los humanos simplemente aparecieron en ese momento para dar el golpe de gracia. Pues bien, dejando un poco de banda las teorías de la extinción, vamos a ver paralelamente las teorías del poblamiento de América, ¿vale? ¿Cómo se puebla América de humanos? Bien, realmente hay muchas teorías, leí como 10 teorías aproximadamente. He querido poner las 3 que más pueden ayudarme luego a explicar otro tipo de materia, ¿vale? Como esto está enfocado también a personas que no hayan estudiado arqueología, me gustaría enfocarlo también de una manera más sencilla. Obviamente, si alguien necesita otras teorías o quiere más bibliografía de cualquier tema en general, puede dejármelo aquí abajo en la cajita de descripción y le envío o dejándome su correo y yo se lo puedo enviar. Pues bien, de las teorías de poblamiento, la primera es la de Hrdlicka y Holmes del 1908, que propone el monogenismo mongoloide. Estos autores dicen que América se puebla de norte a sur, pero no en el Pleistoceno, sino en el Holoceno, hace unos 4.000-5.000 años. Veremos que esto luego será desmentido, pues hay ya con tecnologías de puntas de proyectil Clovis-Folsom, hay fechas de 10.000, fechas mucho anteriores. Y esta teoría como que se ve un poquito desmentida. Pero es importante porque ya apuntan a un monogenismo mongoloide. ¿Qué quiere decir? Que era una sola raza con rasgos mongoloides. Mongoloide quiere decir que son adaptados al frío. Presentan ojos rasgados y cráneos braquicéfalos o tabular. Es el que aparece en la imagen de forma más redonda. Bien, Paul Rivet en el 1957 dirá que no, que América se pobló debido a 4 oleadas migratorias, pero desde los archipiélagos polinésicos. Es decir, a través de una ruta transpacífica o pasando por la Antártida y entrando por el sur del continente, se darán este poblamiento a través de 4 oleadas, por lo que él propone el poligenismo asiático. Es decir, vale, sí que existen esos mongoloides, pero también existen esos polinésicos, que son los que apunta que tienen un cráneo dolicocéfalo o anular o circular, dependiendo del autor, lo denominará de una manera o de otra. Luego, Pucciarelli y González, perdón por el error, Pucciarelli acaba en I latina, no en Y. Pucciarelli y González es una teoría bastante más nueva y tienen en cuenta, digamos, a ambas teorías. Dicen que sí que se dieron oleadas, pero se dieron 2 oleadas, en la cual entraron los paleoamericanos y los amerindios. Los primeros, los paleoamericanos, se corresponderían con los polinésicos, con los de cráneo dolicocéfalo anular o circular. Y los segundos, los amerindios, se corresponderían con los mongoloides, de cráneo braquicéfalo o tabular. ¿Por qué esto? Bien, esto lo postulan porque se han encontrado evidencias de 2 tipos de cráneos separados genéticamente, los mongoloides y los polinésicos. El 90% aproximadamente de la población de América procede de cráneos mongoloides, que son con rasgos ojos rasgados y adaptación al frío. Pero ha existido un pequeño porcentaje de la población que presentaba el otro tipo de cráneo dolicocéfalo, anular o circular. Estas poblaciones se han dado sobre todo, digo sobre todo porque voy a decir 2 o 3 lugares, pero había en más territorios. En Brasil, en Venezuela y en Baja California. De hecho, a día de hoy este grupo ya está extinto, por así decirlo, entre muchas comillas, a nivel genético. Pero de hecho, el último recodo en el que este grupo sobrevivió fue en Baja California hasta hace 400 años. No se sabe bien su desaparición, o al menos yo no lo he leído en la bibliografía. Puede ser, se sabe que era un grupo endogámico, igual eso puede ser. Puede ser que hace 400 años llegara también los europeos en la época de la conquista y los llevaran a la masacre. No se sabe. Vale. Siguiente punto. Seguimos en este poblamiento de América. ¿Cómo sabemos todas estas teorías y todas estas evidencias? ¿Cómo se saben?
Pues gracias a los yacimientos. Los yacimientos son lugares en el que se encuentran restos antrópicos o no de material de sociedades antiguas. Yacimientos tengo como 20, pero me he querido poner 5 más o menos de todo el territorio para ver las diferencias geográficas que se tenían de uno o de otro, ¿vale? El primero, ya digo, yacimientos hay miles en todo el territorio, pero miles, y he querido poner estos 5. El primero, Bluefish Cave, Canadá. En este se encuentran osos, restos de mamuts, de caballos, de pájaros y de pescado. Vale, la figura del caballo. Es importante la figura del caballo porque el caballo es americano. Pero en esta época de glaciación pasó desde Alaska hasta Eurasia y en América con los deshielos se extinguió. Pero en Eurasia sobrevivió. ¿Qué pasa? En época de conquista, el caballo vuelve a ser reintroducido en el continente americano con los europeos. Bien, volvemos otra vez al yacimiento de Bluefish Cave. Las dataciones para este yacimiento son de hace 14.000, 12.000 años. Hay mucho material humano, hay marcas de carnívoros, hay cortes de los huesos de los animales, hay muestras de despiece, por lo que hay evidencias de que cazaban este tipo de especies asociadas a la megafauna extinta de épocas glaciares. Siguiente, el de Meadowcroft, en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. Este he querido recalcarlo porque es curioso, a pesar de estar en la parte norte del continente, lo que se ha encontrado no tiene relación con esta megafauna de época glaciar. Es una cueva que está enfocada al sur, en el cual se ha encontrado mucho material humano. Hay dataciones de hace hasta 15.000 años. Estas que se remontan a tiempos tan atrás no están confirmadas al 100%. Lo que sí se saben es que hay de hace 10.000 y 12.000 años a la perfección. Lo curioso es que no se ha encontrado megafauna, sino que era un grupo de humanos oportunista. Cazaban y recolectaban según la época del año. No hay tecnología especializada en megafauna, como veremos más adelante. Y se encuentran fuegos, piezas de hueso, maderas, restos vegetales, restos animales. Alrededor de unas 250 especies identificadas entre restos de vegetales, moluscos, huevos, aves, etc. Es destacable porque no suele ser lo normal, tal y como hemos comentado, para la época glacial. Y lo que se ha postulado es que posiblemente hubiera como un nicho especial separado del hielo, que fuera como un microclima en el cual no fuera tan hielo, sino más bosque húmedo. El siguiente yacimiento es el de Hoyo Negro, en México, en el estado de Quintana Roo. Este es bastante particular porque se ha encontrado en un cenote, que es lo que aparece en la imagen, el esqueleto de una niña de 15 años y se ha sabido que pesaba unos 50 kilos, que medía 1,52 m y que tenía gingivitis. Las fechas para este esqueleto son de hace 13.000 años, antes del presente. Se sabe, según los estudios que se hacen de las muestras esqueletarias, que se alimentó de fauna de sabana, de frutos, de semillas, nada que tiene que ver con el Pleistoceno. Lo curioso es que el esqueleto de esta niña presenta un cráneo dolicocéfalo o polinesio. Es del grupo este que hemos dicho que era más reducido. El cuarto yacimiento que encontramos es el del Jobo o Taima, en Venezuela. Se encuentran puntas de flechas típicas de América del Sur, tal y como veremos más adelante, y se han encontrado muchos mastodontes juveniles con pelvis y fémures que presentan marcas de puntas de flecha o de proyectil, lo que quiere decir que se cometían cacerías. Se ha determinado que antiguamente era un paleolago, por lo que seguramente los mastodontes se acercaban a beber agua y los humanos aprovechaban esa oportunidad para cazarlos. Las fechas que se dan para el Jobo son de hace 10.700 años, 12.600, incluso se llegan a hablar de 13.400. También se han encontrado restos de fauna pequeña, de bivalvos, de gasterópodos, por lo que se ve una combinación de esa megafauna con esa fauna menor. Finalmente, el último yacimiento a destacar es el de Tahuatahua, en Chile, situado a escasos kilómetros de la actual capital Santiago de Chile. También se ha determinado que era una paleolaguna y se han encontrado restos de mastodonte, pero también de ciervo, de caballo y de rana.
También se han encontrado puntas de flecha en relación a la caza de esta megafauna, como es el mastodonte, con fechas de 10.000, 9.000 antes del presente. Es destacable porque es el único yacimiento paleoindio que vive con megafauna en Chile. Otros, también destacables, pueden ser los de Lagoa Santa, Pedra Furada, que se sitúan en Brasil, en Serra del Capibara, el de Tacaguay o en la Patagonia, Argentina, también hay miles de yacimientos. Entonces, para acabar este primer bloque 1.1, se determina que hace 12.000 años estaba el continente entero poblado, pues en la parte más austral del continente se han encontrado fechas con esta antigüedad. Que habitaron diferentes tipos de humanos, que convivieron con megafauna y explotaron algunas de estas especies. Y que el surgimiento de puntas de lanza especializadas en estas especies fue una eclosión de la economía. Ya veremos en el siguiente apartado una breve explicación sobre estas puntas de proyectil. ¿Qué no se sabe? No se saben fechas exactas. Para periodos tan antiguos cuesta mucho determinar. Sí que hay pruebas de carbono 14, de fitolitos, de isótopos, que se puede llegar a determinar fechas exactas, pero no para todo y no de manera precisa al 100%. Tampoco se conocen los yacimientos costeros, pues tenemos que tener en cuenta que antiguamente era hielo, pero hoy en día, con el cambio de los continentes tras el deshielo de las glaciaciones, hoy en día es mar. Entonces no se ha excavado el fondo marino. Tampoco se saben las vías de acceso por las cuales se entraron al 100%. Como hemos visto, sí que hemos postulado 3 teorías, ya repito, hay muchísimas más. A quien le interese puede dejarme su correo o si veo que muchos comentarios están interesados puedo hacer otro vídeo explicando más en profundidad estas teorías. Tampoco se saben las zonas inexploradas del continente, como por ejemplo la Amazonia del Brasil o zonas desérticas que no se ha llegado a explorar. Y tampoco se puede conocer la organización social, la organización doméstica, las organizaciones y relaciones interétnicas. No se conoce nada en cuanto a comportamiento humano, simplemente las muestras de material no perecedero que nos han llegado a día de hoy. Bien, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta primera sesión. Si mi oratoria no ha sido del todo clara, sé que mi dicción no es tampoco muy clara, pero no estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos para YouTube. Así que espero que se haya entendido en la medida de lo posible. Cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios y os leo. Hasta otra, chao.